El brief no es como lo pintan. Por eso, para entender a las audiencias y a las marcas, hablemos en Marketing al Aire. Marketing al Aire. El podcast de Media Brands. Media Brands. Tecnología, tendencias, estrategia, estudios, investigaciones, conversaciones con los que son. Hoy estamos con... Hoy nos acompaña César Amico, CEO, líder regional de Kineso Latam, experto en SEO, por supuesto, y performance marketing, con experiencia en proponer soluciones en marketing eficaces y de fácil implementación. Su enfoque abarca desde la implementación de campañas hasta la optimización de medios online. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Un placer para mí, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, dispuesto a conversar un poquito sobre esto que tanto nos apasiona. Gracias, César, por acompañarnos, y también está hoy con nosotros Paola Cuellar, que es directora Regional SEO de Kineso para la región andina y tiene más de 11 años de experiencia en la industria. Es comunicadora social y periodista con énfasis en publicidad y es apasionada por el mundo digital y especialista en SEO. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Nata, por la invitación y nada, pues un gusto y orgullo de estar acá y que nos hayan hecho esta linda invitación. Pues como se imaginarán, vamos a hablar de SEO, porque pues si está el SEO de Latam y si está el SEO de Andina, pues seguramente vamos a hablar de SEO, que es un tema bien importante para el marketing en los últimos años. Y yo quiero empezar contándoles que según Google, durante el último año, el 75% de las personas nunca pasa de la primera página de los resultados de Google. O sea, cuando uno hace una búsqueda, queda en la primera página y no va a la página 2, a la página 3, y hay muchísimas. Esto lo que muestra es la importancia que es estar entre los primeros resultados para captar la atención de posibles clientes, de posibles buscadores. Y me gustaría iniciar preguntando eso: ¿qué significa exactamente SEO? Y que a veces se confunde con el SEO, que son dos cosas distintas, y qué cosas suelen confundirse con el SEO. Paola, César, cuéntenos. Bueno, si quieres comienzo yo, Pau, no quiero... O primero las damas, da igual, o sea, no. No, da igual, ya está. Bueno, obviamente estamos hablando de una actividad, una disciplina que abarca un gran número de actividades y disciplinas secundarias. Cuando hablamos tradicionalmente de SEO, pensamos en Google, pensamos en el buscador, pensamos estar en la primera página de Google. De hecho, tú me has hecho la observación, o nos has hecho la observación al respecto de la importancia de aparecer en los primeros resultados. Incluso comentaste al respecto de un dato estadístico, al respecto de qué ocurre con los usuarios que no aparecen en primera página. Desde mi punto de vista, obviamente esto es cierto. O sea, nosotros optimizamos sitios web de forma técnica, pero desde hace un tiempo hemos dejado de pensar exclusivamente en el buscador, en Google, para comenzar a pensar en los usuarios, ¿ok? Y cómo conectamos a esos usuarios con nuestros clientes. De hecho, en realidad lo que intentamos hacer es qué es lo que necesita el usuario y cómo conecta con el contenido, el producto, el servicio que nuestros clientes generan o que nuestros clientes tienen. Y es ahí donde se barre con un poco con lo tradicional del SEO, del hecho de optimizar para Google, porque comenzamos a optimizar específicamente pensando en los usuarios, en los dispositivos que acceden los usuarios, que no es exclusivamente el buscador web con pantallas. Hoy tenemos un universo de dispositivos mucho más amplio, desde tu dispositivo Alexa o tu refri que tiene conexión a internet y que puede acceder y ver productos, o desde tu auto que pones cómo llegar hasta un vehículo, cómo llegar hasta un comercio y te hace una ruta hasta el comercio más cercano. O sea, se ha diversificado la forma de acceso, no es exclusivamente de Google, y nos centramos específicamente en la experiencia que los usuarios tienen con los contenidos y sitios de nuestros clientes.
Creo que, pues nada, César, creo que dio una definición muy, muy completa de lo que es SEO. Yo creo que al final lo que sucede y a veces cuando los clientes nos preguntan, bueno, pero qué tengo que hacer para estar en esa primera posición cuando esa persona busca en Google? Creo que al final es una serie de prácticas y una serie de actividades donde creo que esas actividades, por no hablar de cada actividad puntual, es sencillamente la unión de esas buenas prácticas que necesita un sitio web para que al final sea ese activo digital donde se tenga una buena experiencia de usuario y que al final eso se traslade al producto que se vende. Yo creo que al final del día lo que mejor podemos hacer es que esa página web que nosotros estamos llevando a cabo, esta estrategia, pase de ser página web a ser un activo digital, canal de venta, donde al final este activo digital te lleva a una buena experiencia y a esa transmisión de ese producto que vamos a comprar, ¿sí? A lo que voy que es, les pongo un ejemplo. Si por ejemplo nosotros tenemos un cliente, una marca, en Colombia tenemos por ejemplo al cliente WOM, ¿sí? Por ponerles cualquier cosa. Si WOM al final está vendiendo internet y si la página es una página que se está demorando más de los 12 segundos, pues tú como cliente o como usuario dices, ah, ok, tú me estás vendiendo un plan de internet, pero tu página se está demorando más de los 12 segundos. ¿Qué puedo esperar con esa compra de producto? Entonces creo que al final la respuesta ante si las personas dicen qué es lo que tengo que hacer para posicionarme en primer lugar es ponerme en el papel del usuario de ese producto. A veces creo que se complejiza un poco la respuesta de cómo es que yo mido que una página está o que tenga esa excelente experiencia. Y al final la respuesta es súper sencilla. Si tú como usuario, ¿sí? Entiendes la página, pero la entiende tu mamá, tu hermana, el señor de la esquina, el de la tienda, es que al final sí tiene una buena experiencia de usuario. Y creo que eh, podemos llenarnos de miles de actividades que puedan estar alrededor de SEO, pero lo que el gran éxito de una estrategia SEO es que al final ese activo digital tenga la excelente experiencia de usuario para que absolutamente todas las personas puedan entender mi producto. A veces lo que sucede en torno a otro servicio que es paralelo a SEO es el tema del contenido, ¿no? Donde al final a veces nos focalizamos en tener un contenido muy complejo. Y creo que en SEO eso no debe ser así porque al final el contenido tiene que ser claro para absolutamente todas las personas. Y al final los algoritmos de Google lo que nos dice es, ustedes tienen un gran reto y es que ese contenido debe ser netamente natural, tan natural como la conversación que estamos teniendo hoy día. O sea, ese es el gran reto que se necesita y creo que al final el SEO está ya performando en otros canales digitales, porque al final del día no solo podemos hacer SEO para Google, también podemos llevar a cabo el SEO en otros canales como SEO para TikTok, para posicionarnos en estas redes, SEO para Pinterest, donde al final estas redes ya se están transformando en unos buscadores visuales. De hecho, hoy en día, TikTok, pues aquí en Colombia puntualmente, y creo que Latam también está teniendo una transformación y es que es ese buscador de la generación Z y creo que al final tenemos que estar un poco adelantados hacia esas percepciones que se están observando, donde al final no solo estamos trabajando puntualmente para Google, donde Google hoy en día tiene un gran porcentaje, claramente pues sigue siendo el rey, pero Bing está tomando también mucha relevancia. Entonces, al final creo que es súper importante que eso lo tengamos en cuenta y que el SEO al final está teniendo un papel bien importante y fundamental donde el tema de la experiencia de usuario debería ser ese eje transversal en el cual debería ser ese objetivo final de llevar a cabo una correcta estrategia de SEO.
porque si hablamos más allá, también podemos hablar un tema de ASO, posicionamiento en las apps. Ya si vamos al tema de retailers, también podemos llevar ese posicionamiento. Entonces, al final, creo que el mensaje de todo esto es tema de experiencia de usuario. Creo que al final es supremamente relevante porque eso va a ser traducido al producto que los usuarios consumen y compran. Y comparto 100% lo que dice Pau, ¿ok? Pero cuando pensamos en el usuario, ponemos en el rol de usuario básicamente al consumidor, ¿ok? Pero también ponemos, o deberíamos poner, de hecho lo hacemos, a nuestros clientes en ese rol. O sea, el hecho de que nuestro cliente entienda que ya no se trata de qué volumen y cantidad de tráfico o de usuarios traigo al sitio web, sino de la calidad de esos usuarios y si esos usuarios van a conectar con mi marca y con mi producto y si van a terminar comprando o logrando el objetivo que tenga definido el sitio web, ya sea comprar un producto, contratar un servicio o una acción de branding, ¿no? Donde simplemente quiero comunicar lo que hago y demás, ¿no? También la experiencia de usuario de nuestros clientes es la que se ve beneficiada con esta nueva metodología, ¿no? Porque explicarle al usuario el hecho de que los indicadores, los KPIs que utilizamos para medir evolución, independientemente en la instancia de la campaña en la que estemos, no siempre se van a mover de forma positiva, ¿ok? Y de hecho, aspiro que en alguna etapa en la cual estoy generando contenido, por ejemplo, la posición promedio caiga y que el cliente entienda esto, también es mejorar la experiencia de usuario de nuestros clientes, ¿sí? También es educarlo en el buen sentido, o sea, capacitarlo para que pueda interpretar las métricas de mejor manera y para que nos ayude en la toma de decisiones, porque en definitiva nosotros hacemos análisis, proponemos mejoras, pero después necesitamos que eso llegue a producción. Y es ahí donde tenemos que conectar con el cliente, donde tenemos que establecer ese match y decir, ok, a partir de ahora tú entiendes que lo que estamos proponiendo es una hipótesis de cierta mejora y que para que se llegue a lograr ese resultado debe llegar a producción, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de usuario, sí me gustaría que nos quede súper claro que hablamos de estos dos universos, ¿no? Del usuario como cliente, pero especialmente del usuario como usuario en sí del producto o servicio, pero especialmente del usuario como cliente, que es básicamente quien contrata nuestros servicios y quien tiene la expectativa de mejorar estos indicadores y de lograr mejores resultados. Para hacer un cierre ahí de claridad en lo que estás diciendo, ese cliente son los anunciantes, quienes hacen y quienes quieren hacer publicidad, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué expectativas o qué resultados podrían esperar esos anunciantes cuando deciden que el SEO es el camino para tener un mejor posicionamiento en sus productos y servicios? César. Bueno, en realidad el SEO es parte de una estrategia un tanto más amplia, ¿no? O sea, no es necesario hacer posicionamiento orgánico para decir que estamos haciendo SEO. O sea, puede ser un cliente que por sus necesidades tenga que activar una campaña de muy corto plazo para una fecha determinada y que básicamente va a activar una campaña publicitaria de paid search. Y tú dirías ahí, ok, ¿y cómo me puede ayudar el SEO si ni siquiera tengo el tiempo de posicionar la landing o el contenido que estoy haciendo? Bueno, pero en definitiva, como te decía, aplicamos estrategias de SEO específicamente, que tradicionalmente eran SEO, pero estamos optimizando indicadores que afectan a otros factores, a otros universos. Entonces, si mejoramos la velocidad de carga, como decía Pau, ¿no? En el caso de este cliente de telecomunicaciones, o si no lo hacemos, ¿no? Y derivamos el tráfico a esa página que tarda 12 segundos, bueno, obviamente no es una buena experiencia de usuario para un cliente que está buscando un paquete de datos. En cambio, si inicialmente optimizamos esa landing y carga en un tiempo razonable y la comunicación es clara y eficiente
y conecta el mensaje con lo que el usuario está buscando y el call to action está claro, en el lugar correcto, y básicamente toda la experiencia es enriquecedora y conecta con el producto, con el cliente. Bueno, estuvimos haciendo SEO y estamos trabajando en una campaña de paid search, ¿sí? O sea, estamos haciendo optimizaciones técnicas clásicas de SEO, pero nuestro foco es mejorar indicadores de rendimiento de otro universo, ¿sí? Entonces, cuando me preguntas, ¿qué tiempo debo esperar? Bueno, obviamente depende de cada caso y de cada instancia de evolución de la campaña, pero tenemos casos tanto en tráfico orgánico como en otro tipo de acciones que inmediatamente podemos ver resultados. O sea, hoy en día pensar en esta máxima, ¿no?, de la industria de que el SEO es a mediano o largo plazo y que demora en llegar y demás, como estamos pensando en la experiencia de usuario, ese largo plazo es una semana, son 10 días, ¿ok? Entonces, los tiempos se han acortado, la dinámica es mucho más ágil, y obviamente para que esto funcione se requiere de la participación de ambas partes, ¿no? O sea, de un buen diagnóstico, de una buena implementación y de una buena medición de resultados. Y ahí hemos sumado un montón de disciplinas, no específicamente las específicamente enfocadas a posicionamiento orgánico. Hay algo que mencionó César y creo que es súper importante hoy en día en SEO y cómo se ha venido transformando. Y es que antes el SEO creo que se basaba puntualmente en poner una palabra clave en determinada parte de la página y como que llegaba hasta ahí puntualmente el servicio. Ahorita el tema de SEO se ha performado y ha tenido unos procesos bien importantes donde al final el tema de SEO ya está teniendo unos resultados y unas estrategias donde dichos resultados también se replican en otros canales de distribución, como por ejemplo llevar a cabo estrategias de SEO basadas en ya también los resultados de SEM, como lo mencionaba César, el tema de velocidad de carga, donde al final yo a través de unas optimizaciones de velocidad de carga puedo optimizar esos costos por clic y ya cuando eso implica tener unas eficiencias en el presupuesto del cliente y que ese cliente pueda ahorrar un presupuesto en esas inversiones para aprovecharlas en todas otros accionables ya en el mundo 360 de la publicidad como, no sé, ATL, BTL, poner como otras inversiones adicionales a esas otras estrategias. Creo que es un punto bien importante y súper relevante que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día el negocio de SEO al final ya no es el SEO per se, sino es la combinación de SEO con otros productos adicionales que están performando y están teniendo unas interacciones muy importantes de las diferentes personas, porque pues al final, hoy en día, las personas ya están, es como mencionaba César al comienzo de esta conversación, súper chévere, y era el tema de todos los objetos inteligentes que ya las personas están diciendo, Siri, ¿dónde puedo encontrar determinada cosa? O Siri, ¿cuál es el cajero más cercano que tenemos para ir a sacar dinero? Entonces, al final, este tema de posicionamiento de SEO a través de inteligencia artificial también es un tema bien importante donde ya estamos llegando a esa etapa súper inmediata de la cual nos están exigiendo las personas, nos están exigiendo los usuarios. Hay un tema, yo creo que también inmerso en todo el tema de SEO es los otros canales de comunicación que antes no se tenían y por ejemplo el tema de gaming, ¿sí? El tema del gaming donde al final a través del juego, a través de este canal se está ejerciendo una educación supremamente relevante y creo que al final está muy alineada con estos nuevos públicos que hoy en día tenemos, donde, insisto, las redes sociales se están ya convirtiendo como esos buscadores también de preferencia y también el SEO tiene que integrarse en estos canales donde al final todo el tema de influencers, redes y otros medios puede performar de una manera relevante.
estoy súper de acuerdo con lo que dice César, donde al final pueden haber negocios donde el SEO no sea su prioridad, pero sí llevar a cabo una estrategia o uno de los servicios de SEO sí puede performar, inclusive mejorar esos resultados que tenemos de manera integrada. A veces el tema de SEO suele, de hecho la misma palabra es técnica. Entonces de ahí empezamos con unos tecnicismos. Entonces al final creo que ¿Qué es SEO? No hemos supremamente... dicho qué traduce SEO. ¿Qué traduce SEO? Tú o yo, César. Search, Search Engine Bueno, Optimization. básicamente, es lo que estamos, o sea, el significado de la palabra SEO, básicamente son optimizaciones, ¿sí? Para este, Ujú, mejorar nuestro posicionamiento en un motor de búsqueda, ¿no? Y esta es la visión que decíamos claro. que nosotros estamos cambiando, ¿sí? Internamente, nosotros Ujú. no utilizamos Engine para la E de SEO, Se sino que sería utilizamos Search Experience Experience para esa letra. Optimization. ¿Ok? O sea, Ese es seguimos nuestro concepto. Ujú. Así es. Optimization, exacto. El Entonces, concepto IPG Media, ese es ¿verdad? nuestro Súper. concepto, ¿sí? Eh, el concepto IPG Media Brands, ¿sí? Y después hay otro montón de conceptos, ¿no? O sea, nos referimos a OneSearch pensando en que SEO y SEM básicamente son una misma unidad, ¿no? Estamos hablando de Search específicamente. Si quieres ir a algo un poco más amplio, hablamos de Holistic Search, cuando ya tenemos todas las opciones que el usuario tiene sobre la mesa a la hora de utilizar un buscador, ¿no? Pau agarró su celular y dice, oye Siri, ¿ok? Y hay usuarios que dicen, ok Google, y hay usuarios que dicen Alexa, ¿de acuerdo? Y hay usuarios que ni siquiera tienen la capacidad de mirar una pantalla, ¿sí? Cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de qué pasa con ese usuario, ¿sí? Que básicamente para conectarse y para consumir un producto, un servicio o hacer su pedido del súper, ¿sí? Una persona no vidente, ¿cómo hace para acceder a un dispositivo digital? ¿Sí? No estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de accesibilidad. Recuerdo en el año 2000 hablábamos de accesibilidad, ¿sí? Cuando comenzaron a salir las placas de sonido que nos permitían controlar las computadoras a través de una voz. Yo soy más viejo, perdón. Eh, y bueno, hoy todos estamos acostumbrados y en lo cotidiano podemos controlar la temperatura de nuestra casa a través de la voz, o encender una luz, o indicarle a cualquier dispositivo, ¿sí? No digo Siri o Google o Alexa o lo que fuera, simplemente para sacarlo, ¿no? O sea, a través de una interfaz, ¿sí? Que no siempre es visual, podemos consumir contenido, ¿ok? Y el SEO se ha transformado también en cómo hacemos para que este contenido que nuestros clientes ponen, nuestros clientes como propios, ¿no? O sea, los de la agencia, tienen que poner a disposición de sus propios clientes cómo hacemos para que estas nuevas tecnologías puedan acceder a ese contenido e independientemente de cómo lo tengan que mostrar, ¿sí? Hoy puedes hacer una búsqueda a través de ChatGPT, ¿sí? Eh, bueno, lógicamente tenemos que implementar nuevas tecnologías. Hemos escuchado muchas veces el SEO ha muerto, el SEO ha muerto, el SEO ha muerto, ¿no? Cada vez que surge un cambio de algoritmo o que Google hace un cambio o que sale una tecnología, el SEO ha muerto. A partir de ahora, tal, tal. Y este es un mensaje que con Pablo hemos escuchado ya un tan número de veces, ¿no? Y es porque realmente no pensamos específicamente en un buscador, ¿ok? Estamos pensando en el usuario. Me gustaría que trajeran a colación y que nos contaran cada uno una o dos experiencias de casos exitosos que hemos tenido en IPG con clientes, que de pronto, no sé, si alguno no le creía mucho a la estrategia de SEO y terminó siendo un gran caso de éxito que pudiéramos mencionar acá, como para poner en vida real todo esto que nos están contando. Pau. Creo que hay varios casos interesantes. Me gustaría hablar de una marca en específico donde yo cuando le conté a César que había vendido el proyecto es
pero ¿por qué lo vendiste? No entiendo. Fue cuando vendimos o cuando llevamos a cabo una estrategia de SEO sin tener página, donde fue un caso supremamente interesante porque se hizo la página desde cero pensando en SEO y fue un diferencial supremamente interesante. De hecho, cuando yo tuve las primeras reuniones con este cliente, me decía, oh, pero ¿cuál es el retorno de la inversión que tengo? O sea, ¿para qué necesito esto? Y al final, eh, este cliente terminó enamorado de SEO y de ese servicio y eh, fue tal el sentimiento y los resultados que llevamos a cabo que pues ha tenido unos reconocimientos supremamente importantes en la categoría. Esta marca quería ser la primera en el país y ahorita el gran reto ya es que otros países están comunicándose con el cliente, quién diablos estuvo haciendo o está detrás de ese activo digital. Y es un caso supremamente interesante porque ellos tenían un objetivo puntual y era ahora tener el aumento del 20% de tráfico orgánico al año y hoy en día pues se logró ese 90% de tráfico. Y se le aumentó también un tema de venta puntualmente de ese producto tan grande que al final tuvieron que revisar y evaluar otros puntos de venta de ese negocio, ¿sí? Eh, Ese es uno de los casos más interesantes de los que hemos podido hacer. Digamos que tenemos otros casos como eh, uno de nuestros clientes alrededor de la categoría de recetas, donde eh, fue un tema muy interesante porque cuando adquirimos la cuenta, nosotros hablábamos con el cliente y después de determinados análisis decíamos, bueno, pero tú te quieres posicionar en recetas, pero hay miles de competidores que están hablando de esa receta o de ese durante. Entonces ahí es cuando evaluamos con el cliente y le dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué podemos, exploremos como otros momentos, no el durante y la explicación de la receta, sino ese antes y ese después, donde al final con este cliente estaban teniendo miles de recetas, pero no estaban explorando como, por ponerles un ejemplo, tenían la receta de, no sé, lasaña boloñesa, pero entonces empezamos a explorar esos contenidos de cómo preparar esa carne boloñesa para la lasaña y la etapa después de cómo servir la lasaña y no morir en el intento. Y ahí fue cuando atacamos otros territorios que ellos no tenían explorados y al final pues tuvieron unos resultados y siguen teniendo unos resultados supremamente importantes y para ellos, y como comenzó este proyecto, es que comenzó como un plan piloto, vieron esos resultados y al final lo que han tomado la decisión con ellos es que SEO debe ser una prioridad. Y al final, a partir de los insights de SEO, se han tomado muchas decisiones en todas las estrategias que tenían que hacer porque empezaron a hacer un newsletter con estos contenidos, empezaron a hacer unos convenios con otras marcas de unas marcas de cocina, se empezaron a meter en unas categorías de turismo donde no está explorado y donde al final la categoría de recetas para este cliente ha sido una de las prioridades supremamente relevantes. Entonces al final es como uno, creo que uno de los objetivos y una de las tareas que nosotros desde la parte de SEO, y no sé César, qué opina al respecto, es considerar a cada cliente como un hijito en el cual va madurando, primero está gateando, después da el primer paso, después está ya entrando a otra etapa donde está corriendo y creo que es uno enamorarse de ese negocio donde puede también siempre ponerse en el papel del usuario de cada categoría y de cada negocio, ¿sí? Sea una página informativa, sea un e-commerce, sea un proyecto, donde al final creo que el objetivo puntualmente de nosotros desde IPG no es convertirnos en ese proveedor, sino es ser ese aliado del cliente donde al final somos parte del equipo del cliente, donde estamos haciendo y trabajando en conjunto para llevar ese objetivo digital. No se trata que los créditos sean para la agencia,
o para el cliente, sino todos trabajar en equipo y que al final pues sean inclusive superar los resultados o ese KPI que tienen los diferentes clientes. Como Nati, te siempre. recomiendo el Ajá. artículo de cómo servir la lasaña y no morir en el intento. ¿Sí? O sea, No, hay que ponerlo en práctica. ¿Ok? lo vamos a poner aquí cuando hagamos la publicación del podcast. Llevamos Vamos a poner. y hacemos SEO Sí, con esa. sí, Pero como siempre, el servicio al cliente en cualquier disciplina es el rey, ¿no? Si hay servicio al cliente, sí. lo que decías, Pau, pues todo fluye. César, ¿alguna experiencia, alguna historia que tengas para contarnos? Sí, yo voy a tratar de seguir con esta línea que tú decías del servicio al cliente. A nosotros nos tocó un proyecto bastante interesante de un comercio que tiene un número muy grande de puntos de atención y venta. Entonces, el desafío era colocar cada uno de esos puntos, geolocalizarlos en un mapa, actualizar la hora de cada uno de esos comercios, la foto, nada, con todas las particularidades que te puedes imaginar, ¿no? Y para esto nosotros tenemos un servicio de SEO local. Iniciamos la campaña con una estimación de tiempos de 46 días para publicar 1.300 locales, ¿de acuerdo? Y aceleramos el tiempo, lo multiplicamos por 6 literalmente, y en solo una semana logramos postear todos estos puntos. Eso ya planteó un éxito, ¿no? Porque el cliente no tenía esa expectativa de reducir ese tiempo de publicación. De hecho, si conoces un poquito del tema, sabes que Google ha implementado en el tiempo distintas formas de validar un local, ¿no? Un comercio, un punto de atención. Entonces, inicialmente te mandaba una carta, actualmente tienes que mandar un video sobre el comercio, la fachada y bueno, todo un proceso. Y nosotros tenemos una aprobación automática del comercio, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar todo ese tiempo que lleva el esperar la comunicación de Google o subir el video, generar y construir ese video con el costo extra que tiene y todo lo demás. Ese ya era un buen indicador, pero si además pasamos de tener 170 llamados semanales a tener 4.500, más de 4.500 llamados semanales a los comercios, ¿sí? Y donde los usuarios incrementamos un 4.060%, si no recuerdo mal, la cantidad de usuarios que solicitaron cómo llegar a ese local. Nada, eso fue una de las campañas que más, que resultados más rápidos y más concretos logramos, porque ahí no estamos hablando del usuario que, nada, entra a mi sitio y después no sabemos si termina o no termina, bueno, sí, obviamente lo sabemos, ¿no? Pero si termina siendo la compra o no, o genera un lead o una consulta o lo que fuera. Acá fueron usuarios que se aproximaron y llegaron a este SEO local. Es una estrategia de SEO local. Fue uno de los casos de éxitos que documentamos en el equipo de Argentina. Y otro caso que sí me gustaría comentarte, que estaba atado a lo que decíamos hoy, ¿no? El hecho de pensar en una campaña integral. Nos tocó trabajar con un e-commerce, donde los e-commerce son como una cosa rara en la web, ¿sí? O sea, aplican filtros, cada uno de esos filtros genera una variante de URL, tienes un universo gigantesco de páginas que normalmente el cliente ni siquiera tiene idea que las tiene, ¿ok? Una de las preguntas que Pau me dice, ¿cómo hacemos para entrevistar a una persona y ver si entiende o no entiende? Ok, pregúntale cuántas páginas tiene el sitio más grande que trabajó, ¿no? Entonces, si trabajó con un e-commerce, bueno, acá estoy haciendo spoiler, no podemos hacer más esta pregunta, Pau. Y la persona que entrevistamos, si no dice, tenía tantas páginas que ni siquiera las pude contar, esa persona la quiero en mi equipo, ¿ok? Y esas son las particularidades de un e-commerce, donde cada filtro genera un universo gigantesco de URLs. Pero como no las dimensionas y no las tienes bajo tu radar, no las contemplas. Entonces, el equipo que deriva tráfico a través de una campaña de paid search tampoco tiene noción de que eso existe. Entonces, hicimos un proyecto para un e-commerce
que el 80%, 84% de su tráfico era de branding, ¿de acuerdo? Analizamos todas las categorías, todas las keywords asociadas de esa categoría y dedujimos que ese 80% de tráfico actual solamente representaba el 18% de las posibilidades que iba a tener, ¿sí?, en relación a todo el universo de keywords de la categoría de productos y keywords asociadas. Entonces, cuando hicimos obviamente esto requería un desarrollo, y tuvimos la suerte de que el cliente compró nuestro proyecto e invirtió en desarrollar esto. Es un sitio que lleva ya unos 3 años trabajando y tiene una pendiente de crecimiento de tráfico orgánico constante que para nosotros es un gran caso de éxito. O sea, realmente ha sido, no solamente por la evolución de tráfico orgánico, le hemos entregado al equipo de PaySearch un universo de URLs muy específicas, muy long tail, donde la concordancia entre su anuncio, o sea, su keyword de búsqueda, el anuncio y la página de destino es tan estrecha que ha bajado significativamente los costos de adquisición. Esa es otra forma de ver el SEO, ¿sí?, sin pensar exclusivamente en el tráfico orgánico, ¿sí?, y donde las oportunidades y las posibilidades se abren significativamente. Quisiera ya para cerrar esta conversación que nos dijeran brevemente 3, 4 características de un anunciante que necesite SEO, que tal vez aún no lo sepan, pero después de que los oigan a ustedes decir que necesitan o que tienen A, B y C, de repente van a necesitar una estrategia de SEO y te estén llamando Pau o César en los próximos días. ¿Qué características debe tener un anunciante para hacer SEO? ¿O cuál es un llamado de atención para que el SEO sea una Yo, prioridad en su yo, estrategia de yo te voy a comunicaciones? responder la pregunta más asociada a las ventajas que podría tener un cliente teniendo SEO. Yo creo que ya dejo a César para que nos dé como esos requerimientos. Uno es que una de las ventajas yo creo que más importantes que deben tener en cuenta todos los anunciantes es que con SEO definitivamente se aumenta esa visibilidad de marca. Y creo que es un punto muy, muy importante donde en cada una de las categorías y de los anunciantes para llevar a cabo esto es súper relevante. Dos, que puede traer, como mencionaba César, ese tráfico cualificado, donde al final no solo es que les lleguen a esas personas o a esos clientes y anunciantes usuarios per se, sino son unos usuarios de calidad donde al final eso sí se puede transformar en ventas y ahí va mi tercer punto, donde genera esa oportunidad de ventas definitivamente. Sí, de hecho, en algunos de los proyectos que nosotros tenemos, trabajamos como KPI en ese aumento de ventas. Y esto también iba al cuarto punto y es que ese anunciante puede posicionar esa marca como autoridad en el mercado, donde eso es supremamente relevante, porque si al final estamos hablando de una categoría de hoteles, con esa visibilidad de marca y ese tráfico de calidad, esa marca puede estar muy por encima de esas categorías o de esos anunciantes que están en la categoría de hoteles. Y quería adicionar dos finalmente y es educar al mercado, porque muchos de los anunciantes venden los productos por venderlos, pero al final la educación que podamos tener en la categoría, que tengamos unos blogs útiles, unos contenidos útiles, esa va a ser la forma para que esas marcas estén por encima de la competencia y al final del día es mejorar ese rendimiento sobre la inversión, porque pues a medida que los clientes les vaya positivamente, que vendan, que estén en el top of mind de las personas y demás, pues pueden seguir invirtiendo en estos estrategias, por decirlo así, digitales y comerciales, donde es algo que al final los lleva a cumplir ese objetivo digital de venta. Yo insisto, o sea, nosotros como agencia creo que el mensaje más importante es que no somos proveedores, sino somos un elemento importante de trabajo en equipo, que trabajamos en equipo con los clientes para cumplir el objetivo que necesitan. Ahí ya dejo a César para que
ya te responda con los requerimientos. Bueno, yo creo que obviamente depende del tipo de acción y del tipo de cliente y de su modelo de negocio, ¿no es cierto? Pero si eres una empresa que ofrece productos o servicios y estás pagando por el tráfico, por traer tráfico calificado a tu sitio web o a tu activo digital, llamémosle activo digital, a una aplicación para tu dispositivo digital o tu sitio web, o cualquier otro activo. Bueno, obviamente, y no sabes qué ocurre con tu tráfico, o sea, qué ocurre con los usuarios y cuán eficiente es el desarrollo de la campaña, creo que ahí necesitas SEO. Optimizar, si no estás optimizando el lugar a donde estás derivando el tráfico, creo que te estás perdiendo una gran oportunidad. Parte del presupuesto que hoy pierdes por no optimizar el entorno donde derivas el tráfico, estaría obviamente pagando tu campaña de SEO. Sí, ese es un tipo de usuario que podría consumir nuestros servicios. Obviamente, luego, y yendo un poquito más allá en el journey de este usuario, entender dónde están las fugas y por qué no están logrando el objetivo que te planteas, ya sea la compra o la generación de un lead o un contacto online o un llamado telefónico. Ese es otro usuario que debe implementar SEO, ¿sí? Con un servicio que nosotros tenemos que se llama CRO. Si tienes punto de atención y venta, ¿sí? Si tu negocio se basa en atender, dice, yo no necesito SEO porque mis clientes no llegan a través de mi página web, llegan a mi local. Entonces necesitas SEO, obviamente. O sea, te acabamos de mostrar un caso en el cual nosotros no solamente optimizamos y estandarizamos la comunicación o la información que los usuarios tienen dispositivos tienen acceso a los dispositivos a través de dispositivos móviles como Google Maps y demás, sino que además generamos una estandarización en todas las plataformas, ¿sí? Y cuando me refiero a todas las plataformas, me refiero a no solamente Google Maps, sino todo el ecosistema de sitios que consume contenido de geolocalización, desde el mapa de tu carro, de tu auto, ¿sí? O de tu coche, no sé, depende de donde nos estén escuchando. Los tres aplican. Entonces, si yo estoy buscando, no sé, hacer un service de mi auto, ¿de acuerdo? Y busco service o cambio de aceite, ¿de acuerdo? Y cuando googleo, ¿no? O pongo en el mapa de mi auto alguna gasolinera o alguna estación de lubricentro, como sería acá en Argentina, y me redirecciona a mi local, o no me está redireccionando a mi local, o mi local ni siquiera aparece en ese mapa, bueno, nosotros tenemos la forma de hacer que aparezca. Pero además de eso, podemos monitorear y gestionar las consultas de los usuarios. O sea, nosotros podemos, ¿sí?, gestionar de forma centralizada las consultas, las quejas, los reclamos, ¿sí?, darte insights para mejorar la atención de tus clientes, ¿sí? Tienes 1000 locales, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces para gestionar de forma centralizada y saber que el local ubicado en tal esquina, la gente se queja de que hay colas y que tiene que esperar? Bueno, es un insight rápido para poner una persona más en un cajero, ¿ok? Y eso lo hacemos desde SEO. Y obviamente tratamos de mejorar las calificaciones y eso tiene un impacto en la autoridad general, ¿sí?, de la marca, y también es SEO. Si hablamos de posicionar o de mejorar la autoridad de una app, de una aplicación, también estás haciendo SEO, ¿sí? Entonces, yo creo que hoy ya no es qué tengo que hacer o qué campaña tengo que hacer o cómo tengo que mirar al SEO, sino es, si no estoy haciendo SEO, ¿sí?, si no hay una disciplina que esté asociada al SEO dentro de mis campañas publicitarias o dentro de mis acciones, tal vez lo que está ocurriendo es que mi experiencia o mi conocimiento o mi evolución digital, ¿sí?, sea un tanto limitada y estoy necesitando al menos información. O sea, la recomendación es
ponte en contacto con alguien de IPG Medabrands, ¿sí? Al menos para recibir información de cómo podría mejorar la experiencia de mis usuarios a través de lo que fuera. Obviamente va a llegar a nosotros y te vamos a dar un abanico de soluciones independientemente del objetivo final que tenga tu campaña. Porque en definitiva, como pensamos en el usuario, ya el hecho de mejorar la experiencia del usuario es un win para el usuario y para la empresa. Bueno, Paola, César, muchas gracias por estar en Marketing al Aire. Creo que se me quedaron varias preguntas por el camino. Deberíamos hacer un capítulo número 2 sobre SEO, que es un tema tan importante para el marketing hoy en día. Un abrazo para los dos y gracias de nuevo por estar acá. Bueno, gracias. Chao. Pues gracias a ti. El brief no es como lo pintan. Por eso, para entender a las audiencias y a las marcas, hablemos en Marketing al Aire. Marketing al Aire. El podcast de Media Brands. Media Brands. Tecnología, tendencias, estrategia, estudios, investigaciones, conversaciones con los que son.